¿Están preparando la PAES, pero no ven resultados o, peor aún, no saben cómo prepararla y necesitan un buen puntaje? Pues no se preocupen, quédense en este video porque aquí les explicaré cómo organizar eficientemente el estudio, qué errores evitar y cómo enfrentar cada materia. Y como detalle personal, yo no preparé la PAES con un preu pagado ni tampoco con un grupo de estudio. Ya, esto lo hice completamente sola, de manera independiente y solo con el material gratuito que encontraba en internet. Y obviamente algunos preuniversitarios que estaban de manera online, pero gratuitos. Así que les presento la guía definitiva para la PAES 2026. Muy bien, entonces, primero lo primero, las fechas importantes. Esta información está disponible en dembre.cl, así que si tienen más dudas pueden ir a verlas para encontrar los temarios, fechas importantes para la PAES regular, pero de momento han publicado estas fechas importantes para la PAES de invierno. Ya estarán disponibles en enero la publicación de los temarios, luego las inscripciones y también la rendición con los resultados correspondientes. Estas son las fechas, pueden pausarlo por si quieren sacar la captura. Pero no voy a ahondar en este tema porque pueden encontrar esta información en dempre.cl como les dije. Ahora sí vamos con los consejos y las recomendaciones en cuanto a, primero, la organización del estudio. Ya acá, cuando estén empezando el año en cuarto medio o se estén preparando para estudiar para la PAES, lo más importante es planificar cuánto tiempo van a destinar para estudiar. Si van a ser 3 meses, todo el año o 2 semanas, da lo mismo, pero ustedes van a preparar eso de manera totalmente personal. De ahí en más deben destinar objetivos. Yo recomiendo que mensualmente pongan una meta, pero que semanalmente vayan cumpliendo objetivos más pequeños para que así la carga sea menor. ¿Ya? Entonces, lo que deben hacer es dejar un tiempo realista de estudio. Acá yo les recomiendo usar Google Calendar porque de esta manera pueden crear recordatorios personalizados para que puedan estudiar como corresponde y no olviden saltarse alguna materia. O sea, de esta manera van a poder tener más control de qué estudiar cada día sin olvidarse de lo importante. Acá tengo como ejemplo mis calendarios y así se veía uno desde el celular y desde el computador en un mes, creo que fue marzo, con todas las materias y clases que daban los preuniversitarios gratuitos. Entonces, de que se puede estudiar sin pagar un preu, se puede. Ahora entonces nos vamos con el tiempo de estudio, donde el error más común es creer que por estudiar más horas van a rendir mejor. Y esto es totalmente falso. Pueden estudiar perfectamente 1 hora de manera activa y sacar mejores resultados que estando 8 horas estudiando con el celular, scrolleando, desviándose del, no sé, de cualquier tema que estén viendo. Entonces, no por estudiar más horas van a conseguir mejores resultados. La idea es definir qué estudiar, no necesariamente estudiarlo todo, y cómo definirlo viendo sus debilidades, porque créanme, la materia que ya tienen dominada no le va a servir mucho estudiarla porque no van a tener una curva de mejora tan grande como cuando están mejorando en lo que realmente son malos. ¿Ya? Entonces, como les decía, lo más útil es estudiar por bloques. Y primero deben definir las horas en donde son más productivos, ya sea en la mañana, en la tarde, tarde-noche o simplemente en la noche. Ya, esto les va a servir para definir 2 a 3 horas de estudio de verdad valioso, de verdad activo, donde puedan trabajar mejor, puedan retener mejor la información y todas esas cosas para así disminuir la presión en el estudio. O sea, si son buenos o son más activos en la noche, déjenlo para la noche, no es necesario que sea en el día. Cada uno tiene su manera de estudiar y es ahí donde deben conocerse. Los bloques de estudio yo recomiendo que sean de 45
15 o 50-10. ¿A qué me refiero con esto? Que van a ser la mayoría minutos para estudiar y el resto minutos para descansar. Que ese descanso también sea activo. No me sirve que estén con el celular scrolleando o viendo redes sociales. Lo más útil aquí es ir al baño, comer algo liviano, darse una vuelta por la casa o hacer algo que lo distraiga un poco del estudio. Por acá tengo algunos ejemplos de organización que cumplen con 3 cosas sumamente importantes: el tiempo realista de estudio, objetivos claros y flexibilidad. Entonces, por acá, en el planificador semanal, van a definir las materias a estudiar y luego las especificaciones donde se van a enfocar cada tema, porque cada tema abarca varios subtemas y no es necesario que en una semana abarquen todos, pueden enfocarse en unos 3 o menos, ¿ya? Y así pueden destinar para más materias, no solamente M1, sino que también para ciencia, historia o las demás. Y así van repartiendo los subtemas en los días de la semana, pudiendo perfectamente no estudiar 2 a 3 días y destinar ese tiempo para otras cosas. Y si encuentran que necesitan más control en el día a día, pueden usar un planificador diario, o también si encuentran que es demasiado engorroso o que deben destinar demasiado tiempo a organizar de manera semanal, el planificador diario les va a servir para tener un control más rápido, por así decirlo, de lo que quieran estudiar en el día. Entonces, definen las 3, 2 o una materia que quieran pasar en el día, luego su lista de ejercitación, porque la práctica es lo más importante para prepararse para esta prueba, y luego las va repartiendo en las horas destinadas. Si quieren acceder a estas plantillas, están totalmente gratuitas en mi cuenta de Instagram, ¿ya? Por si acaso. Vamos entonces con errores comunes y la forma de abordarlos. Primero, mucha gente lee, por ejemplo, el enunciado o el texto PAES de manera pasiva, solamente leyendo, y luego cuando le hacen la pregunta tienen que volver al texto y releer. Esto no es algo malo, pero si solamente leen y no lo hacen de una manera activa, van a perder tiempo valioso en la prueba. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que hagan una lectura activa. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, en matemáticas les van a dar datos. Esos datos subrayenlos. Y si no, pueden incluso anotar al margen los datos para recordarlos y luego abordar el tema. Lo mismo en lenguaje. Hay gente que usa una especie de sistema de colores y van agregando amarillo, por ejemplo, para los títulos, verde para las ideas principales, y así se van haciendo un sistema de colores para que luego, si les preguntan, sepan dónde encontrar esa información y hagan una lectura activa. Segundo error es memorizar sin entender. ¿A qué me refiero con esto? Pueden ser fórmulas de matemáticas, frases de ciencias o fechas y hechos históricos en historia. Pero de cualquier manera, el solo memorizarlos y no entenderlos les va a quitar tiempo en la prueba en el caso de que no la recuerden y se bloqueen por tanta presión que sienten al resolver el ejercicio. Entonces, la clave aquí es ver 2 a 3 maneras de resolver o abordar un mismo ejercicio para que puedan salir de ese problema sin necesariamente recordar esa fórmula. Esto también es una forma de aplicar el conocimiento activo porque están inventando y creando maneras de abordar un problema de diferentes formas. El tercer error, y para mí el que más te quita puntos, es no analizar los ensayos. Porque si ustedes no los analizan, no los revisan, no van a saber cuáles están malas, por qué están malas y cómo mejorarlas, ¿ya? Y esto tiene que ver con las formas que yo le iba diciendo de resolver un problema. Como ven, yo diseñé un PAES Tracker donde iba anotando mi puntaje, luego otras informaciones que pueden ver en pantalla, e iba definiendo, faltó tiempo, ¿no? Y mi materia débil, que en este caso debía ser completamente honesta con lo que yo sabía y después enfocarme en lo que me costara. Aunque debo decir que era un poco desalentador darme cuenta que muchas veces en cada ensayo se iba repitiendo la materia débil porque la dejaba de lado. Y ahí aprendí que
no importaba cuánto ensayo hiciera, si no me enfocaba en esa materia, no iba a mejorarla. Entonces, si quieren acceder a este PAES Tracker, más información en la descripción para poder acceder a ello, y es completamente gratuito, así que se lo recomiendo porque es una forma visual para ver en qué deben mejorar. Muy bien, entonces ahora vamos con consejos por materia, porque considero que cada materia debe estudiarse y abordarse de manera diferente respecto a lo que cada materia necesita. En matemáticas 1 y 2, practiquen con objetivo y analicen errores. Esto es lo que les he estado diciendo, entonces no voy a ahondar más en el tema, porque si no sería muy redundante, pero es eso de recordar su talón de Aquiles y enfocarse en él y analizar los errores para ver otras formas de abordar un mismo ejercicio. Algo que no he mencionado es la repetición consciente y constante. ¿A qué me refiero? Que ustedes van a darse cuenta, estudiando en cuanto a DEMRE, que usan los mismos valores en todas las pruebas o los van repitiendo. Por ejemplo, los porcentajes clásicos, potencias más usadas y las tablas de multiplicar sí o sí deben practicarla o memorizarla de manera consciente porque van a ser resultados y valores que al momento de hacer el ejercicio les va a quitar tiempo, ¿ya? Ese es mi mayor consejo para matemáticas. Luego, en competencia lectora, valoricen más la comprensión antes que la velocidad, porque al comprender, ustedes ya van a aprender, van a practicarlo más seguido y luego con el tiempo van a darse cuenta que ya no se van a demorar lo mismo que antes. Entonces, otra cosa crucial es analizar el tipo de preguntas. Es ver en qué se diferencia el localizar con el inferir y de esa forma van a primero, enfocarse más rápido en cómo responde la pregunta, si es leyendo el texto de nuevo, si es relacionando los párrafos o si es evaluando la actitud y postura del emisor. Todo esto teniendo en cuenta las habilidades de competencia lectora. Para ciencias es muy cierto que más que materia te hacen aplicar mucho el método científico. Entonces, primero, dominen bien eso y luego enfóquense en analizar, en pensar más que en memorizar. No está de más también aprenderse los conceptos base, pero recuerden siempre el tema de las variables. Variable independiente, la que se manipula y la que hace variar a la otra. Luego la dependiente es la que depende de la otra, en la que se miden los cambios, ¿ya? Y la controlada es la que se mantiene constante. A veces mencionan a temperatura y presión constante y así. Y esas son las variables controladas, las que no se cambian para que no altere el resultado. ¿Ya? Todo esto entonces va relacionado al método científico. ¿Ya? Ustedes dominando eso van a sacar un puntaje considerable, más que aprendiendo tanta materia que a veces ni siquiera entra. Me he dado cuenta que se enfoca más en lo que le estoy diciendo, el análisis y la aplicación de las habilidades. Para historia, yo no preparé personalmente esta prueba, pero estuve viendo consejos y es un poco más de lo mismo. Comprender los procesos es diferente a memorizarlos, entonces lo más recomendable es usar herramientas visuales. Hagan sus propios mapas conceptuales y también sus propias líneas de tiempo para que sí estudien de manera activa y también puedan recordar de manera más fresca los hechos y comprenderlos también. Entender por qué pasó, cuál fue el propósito de este cambio y así. Así que ahora vamos con métodos de estudio. Lo que más sirve para todos y todas las materias es practicar, analizar y después corregir los errores que tengan. Pero en detalle les recomiendo mucho usar estos dos. El Active Recall, que más que nada se refiere a leer y estudiar y después de eso hacerse preguntas respondiéndolas sin ver la materia y el contenido y luego verificar si está bien, si está mal y repasar todo lo que ya han visto. Después, con la repetición espaciada, van alternando los días de estudio y repasando cada vez un poquito menos de la materia, pero siempre repasándola. Y de esta forma la materia ya va a estar más sólida en su mente y va a estar memorizada, aprendida, repasada y trabajada. Entonces así
van a reducir la curva del olvido y van a aprender con mucha más claridad cada contenido. Recomendaciones finales. Ya, acá lo que les he dicho desde el inicio, vean la fuente oficial de información, demre.cl. Ahí encontrarán los temarios PAES y no solo eso, también la selección de preguntas que les puede servir para practicar. Luego están las pausas Pomodoro, que también se lo dije durante el video. Eso de usar bloques de estudio de 50 y 10 minutos o de 45 y 15 minutos. La mayor parte para estudiar y luego para descansar. Y acá, por si están empezando a estudiar recién, les recomiendo un ensayo diagnóstico. O también por si no saben qué estudiar. Un ensayo diagnóstico inicial para cada materia, ¿ya? O la que se vayan a preparar para dar la PAES. Entonces, de esta forma, descubren su talón de Aquiles, su eje temático en el que más fallan, y luego van ahí enfocándose en cómo reforzar el contenido y aprender de cada error. Y la pregunta es, entonces, ¿dónde hacer ensayos? Porque sí, hacer ensayos diagnósticos es crucial, pero ¿dónde hacerlos? Tienen de manera presencial a muchas universidades que los hacen y también los liberan de manera online o con PDFs. Entonces, algunas de las que yo conozco, está la USM, que ustedes un día hacen el ensayo y al siguiente le entregan los resultados con la pauta, que eso lo encuentro súper útil. Luego la USS, UTLA, UNAV y UDD. Y algo tienen en común todas estas universidades y en general todas las que hacen eventos, que muestran también publicidad sobre su propia U, lo que tienen de carreras, las mallas, y ahí también pueden aprovechar de preguntar y resolver muchas dudas respecto a las carreras o cosas así que sean de utilidad. Luego los preuniversitarios también de manera presencial y online hacen el PDB, CPECH, a veces repiten los ensayos, pero también se los recomiendo porque ahí yo me di cuenta de que había tenido una mejora en el estudio con el mismo ensayo, porque más o menos saqué como 700 en el primero y en la segunda vez saqué 900 por ahí. Ya. Preu UC también y el Preugram, no sé si lo conozcan, pero recomiendo que investiguen cómo entrar en verano para las inscripciones y todo, porque es un Preu muy útil. Hace clases durante la semana de todas las materias, entonces yo con ese me preparé y lo recomiendo mucho, porque da mucho material y así. Luego, las páginas web que pueden ser de utilidad, está Puntaje Nacional, que es muy reconocido porque tiene la forma selectiva de hacer los ensayos. Ustedes pueden seleccionar las preguntas, el tiempo, las habilidades que quieren estudiar y todo eso. O sea, que quieren aplicar en el ensayo y así. Y el Preu UDLA, este no creo que sea tan reconocido, pero échenle un vistazo porque también se parece a Puntaje Nacional y pueden ver estadísticas de su ensayo, las preguntas que vayan haciendo. Tiene también desafíos diarios, así que muy recomendado. Y Fila también, que a veces va liberando ensayos gratuitos en el año. Ahora, en cuanto a redes sociales, siempre van a encontrar material gratuito por las redes, algunas regaladas de algunas cuentas oficiales en Instagram, dinámicas y así, y se las recomiendo mucho. No tengan vergüenza ni miedo a publicar historias de ensayo. Al final todos en algún momento de sus vidas tienen que pasar por eso de compartir. Y el más importante, que es la fuente oficial, como les decía, demre.cl. Ustedes lo buscan y encuentran toda la información necesaria y el material que quieran. Temarios, como les dije, y las preguntas van desde el 2005 hasta el año actual. Ya, o sea, tienen una infinidad de ensayos que ustedes pueden usar en todas estas aplicaciones que les he dicho. Y otra cosita más, les recomiendo mucho hacer ensayos presenciales que tengan como las condiciones reales y así sientan menos presión el día real de la prueba. ¿Y cuáles son las condiciones reales de un ensayo? Pues aquí tienen de ejemplo el número de preguntas y la duración de cada prueba para que ustedes vayan haciendo los ensayos con el tiempo que corresponde. Recomiendo que no lo hagan con música porque en la realidad cuando vayan a hacer la prueba no van a poder escuchar música
Y no importa si tienen ruido de fondo, de hecho es mejor porque así se van a acostumbrar a trabajar bajo presión o con posibles factores que pueden desconcentrarlos. Por último, la higiene del sueño. Les recomiendo mucho dormir 7 horas o más para que así su cerebro pueda retener de mejor manera los contenidos y consolidar realmente cada conocimiento que ustedes vayan adquiriendo en el tiempo. Y esto lo recomiendo no solamente porque puede ayudarles en el estudio, sino también porque es algo saludable que les va a servir para todo momento de sus vidas. Y chachachachan, ahora les viene un pro tip que sí o sí les va a traer mejores resultados si ustedes saben sobre esto. Y son los tipos de aprendizaje. Es decir, tenemos 4: el visual, auditivo, el de la lectura y el kinestésico. El visual consiste en el uso de gráficos, imágenes y mapas conceptuales, los cuales tengan información y les ayude a ver de manera concreta cada idea que ustedes vayan aprendiendo. Es recomendable, más que verlos, también crear contenido así como mapas conceptuales para unir y consolidar los conocimientos. El de lectura y escritura van de la mano porque tiene que ver con la interacción entre textos, el subrayado o la creación de resúmenes para que ustedes ya vayan interpretando lo que realmente aprenden o lo que les falta por estudiar. El auditivo tiene que ver con escuchar podcasts, videos o audios relacionados a la materia que vayan estudiando, y de esta forma ustedes pueden hacer otra cosa mientras van escuchando la materia y el contenido que están estudiando. Y por último, el kinestésico, que tiene que ver con el movimiento, o para mí, la forma en que yo lo entiendo, lo sensorial, también lo empírico. Entonces por eso es para mí el más científico que yo considero. Por eso puse así como unas moléculas, porque he visto que hay un modelo de varillas y esferas que sirve para hacer moléculas. De esa forma ustedes pueden también aprender. Y ahora, si ustedes conocen su método, obviamente van a aprender con mejores resultados. Y nada les impide que puedan o no mezclarlos. Yo, por ejemplo, usé mucho el audiovisual. Y también descubrir si son o les parece más cómodo estudiar de manera grupal o en solitario. Si es grupal, pueden compartir las respuestas, debatirlas, tener más presión en el estudio, entonces ya ir a un ritmo más acotado. Pero si están en solitario, pueden extenderse más, pueden estudiar a la hora que quieran, quizás se concentran mejor así. Todo depende de su gusto, por eso es subjetivo y es importante que lo tengan en cuenta. Así que estos han sido los consejos de la guía definitiva. Sean constantes, puede que en algún momento no sientan ganas de estudiar y está bien. Dense también ese tiempo para descansar, despejarse. No todo es estudio. A veces uno puede aprender mejor si realmente está disfrutando este proceso, y si no lo están disfrutando, entonces deben cambiar el método. Pero lo ideal es que mantengan la disciplina de estudiar, no se den por vencidos al primer error, y eso, de verdad que si cumplen con estos consejos van a notar una gran diferencia en su puntaje al final. Eso, que esté muy bien y estén atentos a los próximos videos. Eso. Bye bye.